Lo primero que debes de pensar antes de checar este tema en sí son tres cuestiones: el tipo de pintura que tienes, el mantenimiento profundo de tu aerógrafo y la presión de aire que tú manejas en el mismo. Vamos a empezar por los tipos de pintura, y generalmente ocupamos de dos tipos, que son las base agua, ya sean acuarelas y todos los pigmentos acrílicos que tú ya conoces, o todo lo que son líneas automotrices y bases solventes. Esa es la primera cuestión que debes de tener en cuenta. ¿Por qué? El primer asunto es porque dependiendo del tipo de pintura va a depender de los rangos de tiempo en los que tienes que limpiar la boquilla del aerógrafo o la aguja. En este caso, las pinturas de agua tienen menor estragos en la punta del aerógrafo y tienes menos dificultades a la hora de estar pulverizando. Pero no quiere decir que por eso no vayas a tener esa dificultad. De hecho, tiene que ver con otros factores, no únicamente con el tipo de pintura. Pero si lo haces correctamente, lo que vas a hacer es que vas a extender el tiempo en que tengas que estar limpiando tu aerógrafo. Un ejemplo, estás pintando, se te hace el bloqueo en el aerógrafo, lo limpias y vas a tener un periodo de a lo mejor 2 o 3 minutos continuos sin retirarle la basurita o el excedente que le quedó al aerógrafo en la parte de la aguja. Ahora, en el caso de que son pinturas base solvente, es la misma situación, pero tienes que conocer la pintura para que veas qué tan diluida debe de ir para que no te esté generando esa dificultad. Como te lo decía hace un momento, de cualquier manera va a suceder. Otra de las cuestiones que es importante y que también tienen que ver con el reseco de la pintura es la cantidad de aire que fluye por tu aerógrafo. Un ejemplo, estás trabajando una mezcla de un 50% de pintura y 50% de solvente con una presión muy baja. En este caso, una presión baja podrían ser unas 15 libras. Cuando deberías estar utilizando un libraje de cuando menos unas 35 libras. Esas son cuestiones que vas a ir aprendiendo a lo largo del tiempo, pero en este aspecto estoy mostrando un caso exagerado para que tú veas que la falta de aire te puede generar esa basura, o en el caso de que tengas un fluido muy líquido y estés teniendo una sobrepresión de aire. Un ejemplo, que estés manejando una mezcla de 80% de solvente, 20% de pintura y que estés manejando una cantidad de aire superior a los 40 psi. Va a haber una resequedad un poco diferente a la del primer caso, pero al final del día te va a generar el mismo problema. Otra de las cuestiones que también tienen que ver en los atascos de pintura en tu aerógrafo es el pulido de tu aguja y de tu cono. Aunque tú no lo veas, a lo largo del tiempo de trabajo que tú tienes, la aguja y el cono se van desgastando y se va rayando. Lo que va a hacer la pintura en la aguja y en el cono es que va a tener un mayor anclaje con ella y va a generar que la pintura se te esté resecando constantemente más de lo normal. En ese caso, lo único que tendrás que hacer es conseguir un pulimento para carros o especialmente para metales y darle una pulida a mano a la aguja y al cono para que vuelvan a restaurar, se le quiten esas pequeñas marquitas y tenga un menor anclaje. Entonces vas a tener una fluidez mucho mejor en la punta de tu aerógrafo. En cuanto a esto, esos son todos los detalles que te van a generar incomodidad a la hora de estar pintando. Pero a pesar de que tú arregles todo esto, esto no garantiza que la pintura no cicatrice en la punta del mismo. De hecho, es algo que tú tienes que estar haciendo de una manera constante para que no estropee tu trabajo. Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que yo te recomiendo para que tú no tengas esta dificultad? Y es bien sencillo. Vas a pasar periodos de trabajo en los cuales, supongamos que ya llevas un minuto pintando sin dejar descansar el aerógrafo y hay alguna acumulación en la punta. Únicamente agarras un papelito, retiras el residuo, atomizas en un lugar que tengas de prueba y regresas hacia tu trabajo a empezar a hacer detalles. Continúas haciendo tu trabajo. Por ejemplo, aquí hacemos un ejercicio de atomización. Vas a descansar tu aerógrafo, límpialo y déjalo ahí. Regresas porque vas a seguir trabajando
Atomizas y ya que estás seguro de que tu aerógrafo está funcionando, regresas a tu área de trabajo y continúas tu labor. Ya que sigues pintando aquí, otra de las cosas que te va a indicar cuando debas de cambiar de que debas de limpiar tu aerógrafo es porque empieza a cambiar el tono de presión. Pero cuando empieza a tener alguna basurita, empieza a escupir. Al primer cambio de presión que tú notes, límpialo inmediatamente con el papelito. Atomizas en un lugar limpio o donde tú estés haciendo tus ejercicios para que continúes haciendo tu ilustración. Eso es lo que va a evitar que tú tengas suciedades y todo lo vas a estar depositando en tu hoja de práctica. Sigues trabajando, limpias. Continúas pintando, vuelves a limpiar. Eso es lo que vas a estar haciendo. Pero aquí te estoy explicando que lo hagas con un papelito. La verdad es que yo estoy bien acostumbrado a estarlo haciendo con la uña. Yo, por ejemplo, en el caso de que trabajo con laca, seca bastante rápido. Entonces, muchas veces se hace una costra bastante sólida y basta con que le pases las uñas para que quites el exceso. Pero del mismo modo lo puedes hacer. Ahora, en el caso de que te haya caído un poco de pintura en este tipo de aerógrafos de gravedad, es muy común que no esté bien puesta la tapa y caiga sobre el cono, la tobera, que te caiga pintura. Y así lo dejas y sigues trabajando. Entonces empieza a taponear todo. Ahí sí lo que habría que hacer es retirar toda la tobera, darle una limpiadita con el papel, ya sea con agua o con solvente, dependiendo del material que estés ocupando, y no vas a tener ninguna dificultad. Y si no es nada de lo anterior que acabas de escuchar en este video, nada más cuela la pintura y suscríbete.